La historia de los judíos en la Edad Media, 500-1492. En los oscuros y tumultuosos días de la Edad Media, los judíos de Europa vivieron una existencia llena de contrastes, marcados por la segregación, el aislamiento y, a la vez, una sorprendente vitalidad cultural. Era una época de incertidumbre, donde la comunidad judía se encontraba en una encrucijada, luchando por mantener su identidad en un mundo que a menudo les era hostil. Comunidades aisladas y guetos. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, consolidando su dominio, los judíos se encontraron cada vez más marginados. La Iglesia, ahora un poder inquebrantable, comenzó a dictar leyes que, poco a poco, fueron confinando a los judíos a vivir en barrios separados, conocidos como guetos. Imagina calles estrechas, llenas de vida y bullicio, pero siempre delimitadas por muros invisibles que los separaban del resto de la ciudad. Estos guetos, a menudo amurallados, se cerraban con grandes puertas al caer la noche, un recordatorio constante de que, aunque vivieran en la misma tierra, eran vistos como forasteros. Dentro de estos guetos, los judíos intentaban mantener sus costumbres, tradiciones y su fe. Pero no era fácil. La segregación no solo era física, sino también legal. En muchos lugares, los judíos no podían poseer tierras ni ocupar cargos públicos. Se veían obligados a dedicarse a oficios que les permitieran subsistir, como el comercio y la artesanía, y en algunos casos, a la usura, una actividad prohibida para los cristianos, pero permitida a los judíos, lo que aumentaba aún más el resentimiento hacia ellos. Sin embargo, la vida en los guetos era frágil. En tiempos de crisis, como durante la devastadora peste negra que arrasó Europa en el siglo XIV, los judíos a menudo se convertían en los chivos expiatorios de la desesperación popular. Se les acusaba de envenenar pozos, de provocar la enfermedad que diezmaba a la población. Los pogromos, esas explosiones violentas de odio, se desataron en muchas ciudades, llevando a la muerte a miles de judíos y dejando a otros tantos sin hogar. Pero no toda la Edad Media fue de sombras para los judíos. En la península ibérica, bajo el dominio musulmán, floreció una época dorada. Al-Ándalus, como se conocía entonces, era un crisol de culturas donde musulmanes, cristianos y judíos convivían en una relativa armonía. Aquí, los judíos, conocidos como sefardíes, disfrutaban de una libertad casi impensable en otras partes de Europa. Sus comunidades se convirtieron en centros vibrantes de comercio, pensamiento y arte. En las calles de Córdoba, Sevilla y Granada, se escuchaban debates filosóficos en hebreo, árabe y latín. Figuras como Maimónides, un brillante filósofo y médico, y Judá Halevi, un poeta cuya obra reflejaba una profunda añoranza por la tierra de Israel, dejaron un legado intelectual que resonaría a lo largo de los siglos. Los judíos sefardíes no solo prosperaron en las ciudades musulmanas, sino también en los reinos cristianos del norte de España, como Castilla y Aragón, donde actuaban como intermediarios entre las culturas musulmana y cristiana. Pero esta edad de oro no duraría para siempre. A partir del siglo XIV, los vientos cambiaron. Los reinos cristianos, cada vez más fuertes, comenzaron a mirar con recelo a sus vecinos judíos. La peste negra y las dificultades económicas exacerbaron el antisemitismo, y en 1391, una oleada de pogromos arrasó con las comunidades judías de Castilla y Aragón. Muchos judíos se convirtieron al cristianismo para salvar sus vidas, pero incluso estos conversos, conocidos como marranos, eran vistos con sospecha, acusados de practicar su antigua fe en secreto. La situación se volvió insostenible cuando, en 1478, se instauró la Inquisición española, una institución temida por su brutalidad, destinada a perseguir la herejía, especialmente entre los conversos. Finalmente, en 1492, los reyes católicos, Isabel y Fernando,
emitieron un edicto que cambiaría para siempre la historia de los judíos en España. Todos los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo debían abandonar el reino. Fue un golpe devastador. Miles de familias se vieron obligadas a dejar atrás sus hogares, su tierra natal, y a buscar refugio en tierras desconocidas. Así terminó una de las épocas más vibrantes y complejas de la historia judía. La Edad Media fue un período de grandes contradicciones, de exclusión y convivencia, de florecimiento cultural y de persecución. Los judíos, a pesar de los desafíos, lograron mantener viva su fe y su cultura, dejando una huella indeleble en la historia de Europa. La diáspora sefardí, que comenzó con la expulsión de 1492, llevó consigo las tradiciones y el conocimiento acumulado durante siglos, estableciendo nuevas comunidades en todo el Mediterráneo, donde el eco de la Edad de Oro de España seguiría resonando por generaciones. Hoy, la memoria de esta época es un recordatorio de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, siempre encontró la manera de seguir adelante, de preservar su identidad y de contribuir al tejido cultural de las sociedades en las que vivió.